Gracias por estar con nosotros en una entrega más de Esto es Excelencia. Para nosotros es un gran placer que usted pueda dedicar su tiempo a ver este contenido que sin duda lo hacemos para edificación de sus vidas. Y yo sé que el contenido de hoy no será la excepción, es algo premium lo que tenemos hoy, algo exquisito, algo que yo sé que usted va a disfrutar, de verdad que sí. Y me acompañan mis hermanos aquí, que lo van a saludar ahora en un momentico, pero antes suscríbase si no lo ha hecho, comparta, dele la campanita, comente, más adelante comente, pero haga todo eso para que otros sean bendecidos y también apoya esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión. Vamos a dar que nuestro hermano le salude, nuestro hermano Feliberto y nuestro hermano Johnny Alejandro de Sena. Un saludo a todos, que la gracia del Señor Jesucristo muere en su vida, encantado de estar aquí nuevamente, viendo a ver cuál es el tema de hoy y encantado. Paz de Dios sobre todos ustedes que están en sus casas y le damos la gracia a Dios nuevamente por darnos la oportunidad de estar aquí en este día, esta noche. Somos un equipo. Somos un equipo. Claro. Nosotros y ustedes. Pero espérate, antes de, ¿por qué uno, por ejemplo, no toma el saludo de la Biblia de gracia y paz y eso? Y uno dice saludo Dios te apostólico, gracia, paz. ¿Por qué uno dice Dios te bendiga? ¿Dónde sale eso? Sí, el Antiguo Testamento. Bueno, los sacerdotes. Dios te guarde. Y lo otro es. Se saludaban así, Lo claro. otro es los griegos. Sí, la gracia los sacerdotes del Antiguo Testamento saludaban Dios te guarde, claro. Dios te bendiga y Dios te guarde. Ese era el saludo. Era el saludo. Y ya en el Nuevo Testamento era diferente. Gracias. Hay una cultura griega. Es que una cultura griega. Sí. Pero al final es una palabra de bendición siempre lo que se debe externar. Claro, por eso nosotros bendecimos en el nombre de Jesús y esperamos que Dios bendiga a cada persona que ve este contenido. Tenemos un tema interesantísimo en el día de hoy que es divorcio y recasamiento. Un tema esperado, un tema aclamado por algunos que han escrito en los comentarios. Queremos que hablen del divorcio, del recasamiento, que toquen ese tema. Bueno, pues hoy es el día, así que compártalo para que las personas que no están atentos pues puedan también verlo al igual que usted. Así que divorcio y recasamiento. Se han tejido muchas conjeturas sobre este tema. Hay muchos lugares donde se enseñan unas cosas, en otros lugares se enseñan otras cosas. Hay congregaciones que enseñan que la persona, si se divorcia, tiene que quedarse sin casar, que el recasamiento es, en otros lugares se enseña que si el recasamiento es lícito o no es lícito, que si se puede divorciar la persona, que qué dice la Biblia del divorcio, que por qué Jesús tocó ese tema, y si Jesús lo tocó, ¿por qué no? Entonces hay una serie de conjeturas que a veces la gente dice, ¿por y en qué vamos a quedar? Y algunos para salir del paso dicen, Feliberto, Dios va a juzgar a los fornicarios y a los adúlteros, lo va a juzgar Dios. Yo he escuchado mucho eso de muchas personas, que no es lo correcto que nosotros digamos eso, aunque la Biblia lo dice, que a los fornicarios y a los adúlteros lo va a juzgar Dios. Pero cuando vamos a hablar del divorcio y del casamiento, no solamente vamos a hablar de fornicación y adulterio, vamos a hablar de cosas importantes para nuestra vida espiritual, para lo que es la conformación de la familia y de la vida social y religiosa de cada pareja que ha decidido tener pues un cónyuge, tener esa persona a su lado para vivir una vida como familia y procrear hijos y hacer todo lo que Dios dice en su palabra. Así que vamos a dejar que nuestro hermano Johnny pues dé una introducción extensa de este tema y vamos a ver cómo lo seguimos. Bien, es un tema un poco complicado, muy complicado, porque toca intereses. Sí. Entonces, cuando usted toca intereses, está tocando la parte más sensible de muchas personas. A muchos le conviene que nosotros aquí hablemos y demos un juicio, ¿verdad? Un veredicto, que no podemos hacerlo, pero le conviene que nosotros demos un veredicto a favor o en contra de algo. Porque hay quienes le conviene una cosa y quienes le conviene otra. Asimismo, quienes le perjudica una cosa y quienes le perjudica otra cosa. Pero nosotros estamos aquí para hablar dirigidos por el Espíritu Santo, la palabra de Dios, y no para favorecer a nadie. Libro de Génesis, mire que Dios comienza hablando, el libro de Génesis, el capítulo 2, verso 24, nos enseña que el esposo y su esposa son una sola carne. Son una sola carne. Entonces, cuando usted llega al matrimonio, y ya donde eran dos, ahora hay uno, yo pregunto, ¿cómo separamos eso?
¿Cómo podemos separar eso? Cuando usted va a un restaurante, a una cafetería o algo, y usted compra un café con leche, tiene el nombre café con leche. ¿Cómo te separa el café con leche? ¿Cómo usted le saca el café a la leche? ¿O cómo le saca la leche al café? No se puede. Ahora, cuando antes de la persona en la cocina hacer la mezcla, tiene en un espacio algo que se llama café y tiene en otro espacio algo que se llama leche. Cuando esa persona lo junta, está haciendo un matrimonio. Es un matrimonio que está haciendo, lo está juntando. Ahora, después que lo juntó, ¿cómo separamos eso? No hay manera de que se separe y que una no quede mezclada con la otra. O sea, primero no hay una separación. Y si usted quiere algunos elementos de esa mezcla sacarlo, no hay forma de que una no quede ligada a la otra. No hay manera. Entonces, Jesús dijo, lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe, dijo Jesús. Ahora, yo estoy trayendo las enseñanzas o las palabras bíblicas. Amén, no estoy dando un veredicto, estoy trayendo las palabras bíblicas. Y para ser más equilibrado, vámonos al libro de Deuteronomio, capítulo 24. Deuteronomio, capítulo 24, específicamente. Para que no crean que nosotros o nos estamos yendo, la balanza se está yendo por un lado, ¿verdad? En el verso 13, ok. Ok, Deuteronomio, capítulo 24. Ok. Que es cuando habla del repudio. Del repudio, De sí. dar carta de repudio. Carta de repudio. Que eso fue una iniciativa de Moisés. Sí, pero Moisés se vio obligado, vamos a decirlo humanamente. Eso es lo que Jesús dice. Sí, a hacer esto. José, por la malicia de su corazón. Por la dureza del corazón del pueblo. La dureza del corazón. Ahora, ¿qué es lo que Jesús nos está diciendo cuando los religiosos del siglo I, cuando enfrentaron a Jesús, como forma de buscar una forma de que, valga la redundancia, de que Jesús caiga en sus tentaciones? ¿Qué es lo que Jesús nos está diciendo? Que hay un problema con la intención del ser humano. El problema mayor cae ahí. Moisés se ve obligado a dar cartas, ¿verdad?, de repudio, que es lo mismo que divorcio. Se ve obligado a hacerlo. ¿Por qué? Porque había una intención en los hombres y las mujeres, porque no podemos decir que nada más eran los hombres. Había una intención en el ser humano. ¿De qué? Porque por cualquier cosa, cualquier cosita que podían utilizar, tenían una malicia. Cualquier cosita que podían utilizar para separarse era válido para ellos, para entonces ellos romper el matrimonio que tenían con una persona. Cualquier cosa. Ellos se agarraban de cualquier cosa. Entonces, hasta la misma ley que regía el pueblo hebreo tenía cláusulas donde las personas podían refugiarse. Esas cláusulas, cuando afectaban la salud de alguien, cuando afectaban la vida física de alguien, esas cláusulas eran emitidas o usadas por las personas. Amén. En cuanto a la ley, para tener la facultad de hacer o deshacer o decidir cualquier cosa. Amén. Y no se le podía acusar porque eso que hacían o de lo que dejaban de hacer estaba protegiendo su vida física, su integridad, su salud. Amén. Y otras cosas. Entonces, el capítulo 22.
de Deuteronomio. Yo quiero tocarlo. Capítulo 22. Y si usted puede, nos ilustre un poco del contexto histórico, que es fundamental. Sí. Ok, dice el verso 13, el capítulo 22. Leyes sobre la castidad. Oiga esto. Cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella, la aborreciere y le atribuyere falta, que dan que hablar, o sea, que haga, diga cosas, ¿verdad?, que ofenda, que la gente comente. Y dijere, a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen. Entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. O sea, tenía que sacar la sábana. Amén. Y dirá el padre a la joven, o el padre de la joven, a los ancianos, yo di mi hija a este hombre por mujer, y él la aborrece. Y he aquí, él le atribuye faltas que dan que hablar, diciendo, no he hallado virgen a tu hija, pero ve, he aquí las señales de la virginidad de mi hija, y entenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel. Oigan esto ahora. Y la tendrá por mujer, y no podrá despedirla en todos sus días. La costumbre era que muchos hombres tomaban mujer virgen y después que la usaban, la repudiaban. Tomaban una mujer, incluso duraban un tiempo viviendo con ella, pero si en la gozaban, vamos a decirlo así. Si en su mentalidad ellos entendían que ya se habían cansado de esa y querían tomar a otra virgen o a otra mujer, ellos repudiaban a esa. Esa mujer no tenía quien la defendiera. Solo la prueba que el padre podía tomar, el padre y la madre podían tomar y exhibirla delante de los ancianos, que eran los jueces, y entonces los jueces determinaban sobre ese hombre. Ahora, fíjense, ¿qué está diciendo la ley? La ley te está diciendo que si se descubría que no había una falta en ella, porque en Deuteronomio 24 dice que él le daban cartas de divorcio, pero él así encontraba una falta ofensiva, claro, en ella. No era algo, una libertad para que se divorcie. No era una libertad. O sea, había un bochorno ya. Había una falta ofensiva. ¿Qué era una falta ofensiva? Bueno, el hombre entendía que lo habían engañado, le habían dicho que esa muchacha era virgen, por ejemplo, y no resultó ser virgen. Entonces usted tiene el derecho de tomar una carta e ir, porque a usted lo engañaron. Claro. ¿Entiende? A usted lo engañaron. No es que usted va a ir y que voluntariamente de que hacer, no me gusta, ya déjame. No. Entonces, pero era la costumbre, o sea, la costumbre de la malicia. No el propósito. La costumbre maliciosa de las personas. No el propósito de Dios. Amén. Ni el propósito de la ley. Ni el propósito de la carta. La costumbre maliciosa de las personas de ir y utilizar, bueno, usted cogió ese vaso de agua, se bebió la mitad. No estaba vacío, no lo voy a pagar. Sí, no lo voy a pagar porque mira. Está usado. O está usado, pero Dios mío. ¿Está entendiendo? Pero fue usted que lo usó. No, ¿entienden? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que nos vamos al contexto cultural, histórico, ¿verdad? Eso era lo que se hacía. Sí. Entonces, pero, la presión era tan grande de las personas de aquel tiempo en cuanto a su accionar y su forma y su actitud, su forma de ver la cosa, que Moisés tuvo que darle carta. Tuvo que darle carta porque ya era una costumbre cultural del pueblo de hacer ese tipo de cosas. Ahora, si nos vamos al Nuevo Testamento, cuando Jesús está dando la enseñanza,
Pedro sale diciendo, pero si así es Conviene al hombre no casarse. no conviene al hombre no casarse, porque era una cultura, hermano, era una forma de vida, Exactamente. ¿entiendes? Era una forma de vida, pero Jesús le está diciendo al principio no fue así, nunca fue la intención de Dios. O sea, el propósito de Dios nunca fue que el hombre y la mujer se separasen. No, ni que el hombre se separe de la mujer, ni que la mujer se separe del hombre, porque ahí que vamos. Claro. Es que Génesis dice, ¿qué dice? Y los dos serán una sola Carne. Una sola No, tú dijiste carne. algo fundamental. Entonces, si el propósito es que sean una sola carne, es que hay un propósito de que no haya desunión. Claro. Aparte claro. de eso, en Malaquías también dice que Dios aborrece el repudio. El repudio. Dios no estaba de acuerdo con esa práctica. Ahora, viene un tema interesante y es el hecho de que, por ejemplo, Jesús abre una cláusula. Sí. Porque Jesús dice, por ejemplo, que por causa de fornicación, o sea, sí. Si la persona te fue infiel, ya el pacto se rompe porque hay infidelidad de por medio. Claro. Y prácticamente el pacto es entre dos personas, no entre Dios y tú. Que hay una diferencia. Los pactos de Dios, cuando Él lo hace, son incondicionales, que aunque tú seas infiel, dice la Biblia, que Él permanece siendo fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Pues entonces por eso es que en caso de infidelidad, por ejemplo, se rompe el pacto del hombre y la mujer, y ahí hay una cláusula donde se pueden separar. Ahora, hay otro tema más interesante. Y es el hecho que por eso es que... Incluso el Deuteronomio 24 respalda eso. Claro. Porque Deuteronomio 24 dice que cuando un hombre tome mujer y se case con ella, y si haya en ella falta ofensiva, o sea, una falta que es una ofensa, el hombre le dé carta de divorcio y ella y la despida de su casa. Y ella pueda ir y casarse con otro. Dice Deuteronomio. Claro. Ella pueda ir y casarse con otro. Ahora bien, también Deuteronomio dice, más abajo, dice, pero si ese otro hombre también la repudia o muere o pasa alguna situación, está hablando de otro hombre, que ella se casó, y pasa cualquier situación, el primer marido no puede tomarla de nuevo como mujer. No, ya no. No puede tomarla Es de que nuevo. ustedes dejaron de ser una sola carne. Pero hay un problema, que en la mayoría de las iglesias, y Víctor sabe de eso, que él es un observador de ese tipo de cosas. La mayoría de las iglesias le exigen a la persona que vuelva y se una con la persona, con su marido anterior o su mujer anterior. Incluso ya después que tienen hijos con otro, tienen una familia formada en otro lado, muchas iglesias exigen que esa persona vaya y diga, bueno, te tienes que casar o tienes que volver de nuevo a la persona que tú tenías como marido o como mujer. Cuando eso no es un mandato bíblico. No, pero el Deuteronomio dice que no puede casar, el marido no la puede tener de nuevo, el primer marido. Exacto. Como Entonces, mujer. Claro, porque ya entre ellos dos se rompió el pacto. Exactamente. No lo pueden hacer otra vez porque va a acarrear nuevamente la desconfianza y etcétera. Pero miren, hay otra situación que ya no se da en el contexto hebreo, porque en el contexto hebreo estamos todo bien, porque ahí viven bajo una teocracia, aunque hagan lo que hagan. Es en la primera carta de los Corintios, capítulo 7. Capítulo 7. Que la complicación y el enredo que tiene la gente es que no se ha detenido a leer de que hay distintas situaciones. O sea, Pablo no está hablando solamente de matrimonio y punto. Hay distintas situaciones. Miren, hay una persona que son vírgenes y que los padres, por alguna razón u otra, no quieren que se casen. Hay otra situación, por ejemplo, donde hay hombres que no se han casado. O sea, no quiere decir que como que se habían divorciado entre ellos y estaban buscando para casarse. No, que nunca se había casado. A la mujer le dicen doncella, al hombre que no se ha casado. Hay otra situación dentro del mismo contexto, es los hombres que se han separado de su pareja sin la cláusula aparente de Jesús, que también la aplica Pablo, por ejemplo. Y hay otra situación, están convirtiéndose hermanos que están casados y hermanas que están casadas con gente impía, gente pagana. Y no pagano como cualquiera, porque si usted estudia el contexto cultural de Corinto, usted se da cuenta que ahí el paganismo ahí era fuerte, porque ahí se practicaba... De todo. Sí, pero de todo. Orgías.
Sí, bueno, una palabra que sí que se puede usar, la otra no. Exactamente, sagrada. Alrededor de 100 mujeres se ponían en el templo de la diosa Artemisa o la Sí. diosa Diana, que es Eso lo era una mismo. forma de adoración a esa diosa. Exacto. Un sistema de adoración. Es Entonces, una orgía. claro, Sí. entonces cuando... Pero es el sistema de adoración. Sí. Eso viene de la antigüedad, de Sí. los Baales y todo eso. Incluso antes, de Claro. cuando comienza la cultura babilónica. Ahí comienza todo eso. Los Exacto. medos persas y luego los griegos también traen esa situación y la meten en Canaán. Y de ahí que Por toda la eso es tierra el que le de decían Canaán. los judíos a ellos que ellos eran perros. Exactamente. Sí, Por esa forma de vida. claro. Literalmente. Claro. Pues bien, sí, y la gente no entiende eso. Pero bueno, mira. Pues bien, entonces, ¿qué pasa? Que Pablo comienza a darle soluciones a cada uno. Por ejemplo, él dice, pero los que están unidos en matrimonio, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su marido. Y si se separa, que es lo que no entienden, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y el marido no abandone a su mujer. ¿Qué le está diciendo ahí? Él está diciendo simplemente, bueno, tú te convertiste y tú quieres, por ejemplo, dejar a tu marido, no se ha roto el pacto, no hay una infidelidad por medio, no hay un agravio de por medio. No te puedes casar. Porque el hombre no ha fallado. Claro. ¿Me entiendes? No te puedes Claro. casar. Él después le da la solución abajo y dice, tiene que quedarte sola. Hay gente que creen que si tú te divorcias, por ejemplo, de tu pareja, no, que te quede así, por eso tenemos esa gente que para mí no son cristianos nada, pero en esos shows de la mujer esperando que se muera y todo. Tranquilo. Ok. Dice, y a los demás, quiere decir, no a los que están, por ejemplo, casados, que están pensando en divorciarse, dice, y a los demás, no, digo yo, no el No, Señor, Señor. si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, fíjese, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Claro que no, porque no te va a fallar. Quiere, ¿me entiendes? Y dice, y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. ¿Por qué? Dice aquí, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos, mientras que ahora son santos, no son salvos. Dios le pone una cobertura especial porque en su casa se les sirve, para que no se confundan. Dice, pero el incrédulo, si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz lo llamó Dios. Aquí viene, 2 cristianos están casados. Esas son las situaciones que él está poniendo. Y uno se quiere separar y no se ha roto el pacto o la cláusula que ya ha puesto las escrituras. No se pueden casar nuevamente. Lo hicieron mal porque no hay una violación del pacto de por medio. Tú te conviertes... Es que el pacto sigue, porque el pacto se rompe Cuando por esa se cláusula, viola. cuando se viola. Claro. Eso es lo que Jesús también explicó. Exactamente. Entonces, se convierten, por ejemplo, de 2 personas se convierte uno y el otro dice, no, está bien, tú hiciste ese cambio de vida y esa nueva ética, pero yo quiero seguir contigo. Perfecto, quédate. Así es. Ahora, si esa persona dice, no, yo no quiero vivir contigo porque no me gusta esa ética de vida, ese Dios que tú adoras, etcétera, eso en el contexto de allá. No, el hermano puede decir, no, pero está bien, váyase porque a paz te llamó Dios. No te está diciendo, quédate con él porque ese fue el pichón y el diablo que tú escogiste y tienes que aguantar tu candela y si te salió tu cacata, tienes que quedarte con tu cacata. No. Dice, mándelo. Se fue. Si él quiere, el cristiano no puede tomar la iniciativa de dejarse, porque aquí te dice que tú puedes santificarlo y también Pedro te dice que tú te lo puedes ganar con el testimonio, sin predicarle, con el testimonio, el cambio de ética de vida. Dice aquí, porque, ¿qué sabes tú, mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, marido, si harás salvo a tu mujer? Pero cada uno, como el Señor le repartió y como llamó a cada uno, así haga esto. ¿Qué pasa? Que él sigue aquí, dice. Ese es el verso 15, ¿verdad? Exactamente. No, pero tú estás duro. Claro. Dice aquí. Pero déjame decirte algo antes que tú sigas. No, sigue de él. Porque tú estás dando tú estás dando una declaración tremenda, poderosa. Pero cuidado el que la tome como no es. Sí. Pablo está diciendo, el que no tenga responsabilidad en esa separación. O sea, tú como creyente,
no puedes tener responsabilidad en esa separación. Tú no puedes provocar esa separación. Exacto. Tú no puedes tomar la iniciativa para esa separación. Tú no puedes tener una actitud para que la persona decida, porque es el problema. Exactamente. Tú puedes hacerle la vida imposible a ese hombre o a esa mujer para que ellos decidan, digan, no, pero que con este estilo de vida yo no puedo seguir. Entonces tú quedas muy frequecito y dices, ah, no, él se separó o lo separaste tú. Ay, ¿Se separó o la separaste tú? Todas las cosas que tú estás haciendo para que entonces esa persona entienda que debe tomar una decisión y dirá, y quizás muchas personas dicen, pero ahora en vez de cristiano es un diablo o una diabla o es un demonio, ¿me está entendiendo? Entonces, Pablo es claro, dice, por esta causa, si él decide, exactamente. y fíjese que él no está decidiendo o ella no está decidiendo ni siquiera por la causa del matrimonio, es por la vida que tú tomaste, o sea, por el evangelio. Claro. Es a eso que se está refiriendo. Claro. Si por causa del evangelio, eso es lo que está diciendo claro. Claro. Si por causa del evangelio esa persona decide no seguir contigo, tú no tienes culpa. Ve en paz. Ve en paz. Ahora, si fuiste tú que provocaste la situación, Hay problema. hay problema. Hay problema. Y lo fundamental es entender eso, que fíjense que el capítulo, Pablo está claro que yo no sé cómo la gente se confunde, porque Pablo a cada quien le da como su porción, tranquilo, miren, esto, tengan, esto, solución para esto. Por ejemplo, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer. Fíjense que ya él está detallando cada situación posible que se le pueda dar o que se esté dando ahí. Dice, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por causa de necesidad que apremia, que hará el bien al hombre quedarse como está. ¿Está ligado a su mujer? No procure soltarte. O sea, si no hay problema, no hay infidelidad de por medio, tranquilo. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Le voy a explicar ahora por qué les dice eso. Más bien, si te casas, no pecas. Ah, pero por ahí hay una denominación que las mujeres, por ejemplo, en cierta parte, un grupo no se casa y el líder máximo tampoco se casa. Eso no es bíblico. No, el líder máximo no. Los que siguen también abajo no se casan. Exactamente. Se le prohíbe. Y por eso pasa lo que pasa, porque aquí Pablo le explica claro. Dice, no pecas. Y si la doncella se casa, no pecas. No peca. Pero los tales tendrán aflicción en la carne y yo quisiera evitar. Pero digo, hermano, que el tiempo es corto y reta, pues los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Es decir, miren. Y eso de aflicción en la carne. Varón, pero es que tú sabes, por ejemplo, que cuando tú estás sin casarte, ese deseo, porque nadie es loco, usted tiene una necesidad fisiológica, señores. Miren, es tan así que aunque usted lo quiera ¿Cómo que nadie es loco y hay gente que son locos? Bueno, sí, pero aunque usted quiera como atribuirle, aunque usted quiera atribuirlo como demonio, eso cuando usted tiene esos sueños húmedos, que muy probablemente no le dan cuando usted se casa misteriosamente, eso es el cerebro, señores, para que su cuerpo estimule eso. Le llaman sucubo, ¿cómo es? Así, es una vena como Un sucubo. cubo y sucubo, algo Sí, así. es que eso Le llaman la gente. Sí, que eso no aparece en la Biblia. Que es un demonio de Señores, eso es... esos sueños. Exactamente. Eso, señores... Incubo y sucubo. Exactamente. Así que le llaman. Eso, señores, es el mismo cuerpo. ¿Por qué? Por ejemplo, usted tiene un demonio cuando usted se levanta, por ejemplo, que usted está soltero, que se levanta por la mañana, y casado pasa también, y se levanta por la mañana fogoso. Señores, Dios le puso ese cuerpo y le puso esa parte, es para eso. ¿Me entiende? Entonces dejen de estar satanizando todo. Entonces Pablo eso es lo que está diciendo. Esa es la parte fundamental del funcionamiento inteligente del cuerpo. Mire, Exactamente. Entonces, por eso es que Pablo dice, yo quisiera evitar ese tipo de aflicciones. Por eso es que le dice, si tú no tienes donde continencia, cásate. Pues es mejor casarte que estarte quemando. O sea, Continúa. no, yo estoy escuchándote Bueno. todo el recital que tú estás dando del texto bíblico. Y yo estoy de acuerdo en parte con ustedes. Digo en parte porque hay cosas que hay que enfocarlas. Tú eres como Pablo, y más doy mi parecer. Sí, exacto. No el Señor. Exacto, yo voy a dar mi parecer. Pablo se cuida. Porque, mira, desde que empezamos hablando del Génesis, que hablábamos de la unidad, lo primero que yo veo es que el matrimonio es con un propósito de unificación.
de unificación. Estoy hablando desde un punto de vista no sociológico, ¿verdad? Sino ya más espiritual, más teológico, más bíblico, vamos a decir así. Porque lo sociológico tiene que ver ya con el pacto, con esos asuntos ya de la legalidad, que si el divorcio, aquello. Pero como el propósito de Dios es la unificación y desde el principio es que seamos uno y que no se parta, no se rompa ese pacto, claro, y que se mantenga. Entonces yo puedo decir que Dios no está de acuerdo con el divorcio, sino que Dios está de acuerdo con el matrimonio y que el matrimonio perdure por todo el tiempo que sea necesario y que sea la muerte que nos separe. Eso es así. Como bien rezan o dicen en el matrimonio. Estamos de acuerdo. Exactamente. Totalmente. Claro que sí. Entonces, hay una parte donde salimos del divorcio y entramos a la parte del recasamiento, que es una parte diferente a la del divorcio, porque la gente lo ve en el recasamiento desde muchos puntos de vista. Algunos están de acuerdo con el recasamiento, otros no, pero algunos lo ven solamente desde el punto de vista si está solo, si vino solo al evangelio, si su separación se dio en tal o determinada situación. Pero son tantas las variantes sobre el tema que es lo que trae las confusiones. Exacto. Que es lo que decía nuestro hermano. O sea, hay tantas variantes que tienen que ser juzgadas, que tienen que ser establecidas para saber cómo se va a tratar cada tema. Y los pastores, incluyéndome, tenemos que luchar con esas situaciones, muchísimo. Porque la gente llega a las iglesias con tantas situaciones diferentes que uno tiene que trabajar con cada uno de manera diferente. No, yo vine con el esposo que no es cristiano. Vamos a orar para que se convierta. Así que empezamos. Sí. No, yo vine con un problema que yo vengo separado, pero él no se ha casado todavía, tenemos un hijo. Otro problema diferente. Vamos a ver si se reconcilian o si... Otro problema diferente. El otro viene, no, es que yo estoy con él, pero él cree en otra religión y está en otra iglesia. Otro problema diferente. O estoy con ella, porque se da con muchas ella. veces No, yo estoy poniendo unos ejemplos que se dan, variados. Yo estoy separada de él, pero él va a mi casa y me visita y él quiere tener relaciones conmigo, pero no está en mi casa, estamos separados hace un tiempo. Pero ya yo soy cristiana y antes lo hacíamos cuando yo no era cristiana, pero ahora no puedo. ¿Qué hago? Oye, todas las situaciones que se dan. Muchísimas variantes. Entonces, por eso es que el apóstol tiene que explicar tantas cosas diferentes y yo creo que a él le faltaron. Claro. Porque en este tiempo están sucediendo cosas increíbles. Hay esposos y esposas que le proponen a sus esposas trío Eso es. en el matrimonio. Entonces, son situaciones que se dan que no son creyentes, claro está. Pero puede ser que tenga un esposo o una esposa creyente y le venga con una propuesta indecente, como hay una película por ahí. Entonces, hay una serie de cosas que hay que juzgar y que hay que establecer que la doctrina a veces hay que simplificársela a la gente. Sí. Que la gente lo entienda. Es lo que yo creo. Para mí, Dios no está de acuerdo con el divorcio. Hay excepciones como Jesús la puso. Hay una excepción por la fornicación. Pero ya la parte de la reconciliación en el problema matrimonial donde ha habido divorcio es otra cosa que se maneja de acuerdo a las circunstancias. Pero también entra el recasamiento cuando la persona quiere volverse a casar. Porque ¿qué se está dando ahora? Que hay líderes, por ejemplo, líderes de iglesias, que han aborrecido a su esposa o ellas a él, que no se sabe cuál es el caso, y ya la gente en la iglesia, en su religión, en su congregación, en su asociación, lo conocían con su esposa tal, Teresita, ejemplo. Pero ahora viene con Juanita, ejemplo. Entonces hay un problema. Hay un problema. Porque el que es creyente y no sabe por qué ese líder tomó esa decisión o qué fue lo que pasó, cuál fue la situación, empieza entonces a prejuzgar. Viene el prejuicio, viene la situación, entonces viene el conflicto y viene el problema espiritual a la congregación y a las personas. Mira hasta dónde se va el tema. Claro. Más allá de una situación de un miembro de la iglesia. Porque toca a los líderes también. Claro. Y pasa. Y ha pasado. Y hay casos incluso públicos sobre esa situación que mucha gente todavía hoy está despotricando a muchas personas que son apóstoles, profetas y demás, que han caído en un recasamiento, que tienen una situación de recasamiento y que a veces la gente no sabe el por qué.
Exactamente. Pero son figuras públicas. Ahí es que está el problema. Pero para mí hay que Pero hacerlo son figuras, Cuando tú eres figura pública. pero son figuras públicas que han presentado el evangelio, que predican el evangelio, que se han presentado como ministros de Cristo. Y entonces ahí viene un problema. Pero que no se enseñan estas doctrinas públicamente, no se predica, no se habla de esto. Eso no se habla, se habla cuando hay un caso en la iglesia entre los líderes y la persona que tiene el problema. Pero hay que, yo siempre he dicho, yo ni hablaba al principio de los intereses, que en el evangelio no hay intereses, pero hay gente que tiene intereses. Y como tiene intereses, cuando usted habla de temas que no se tratan, entonces siente que le están tocando sus intereses. Donde hay personas que se han recasado y usted habla de que Dios no está de acuerdo con el divorcio, por ejemplo, que es un tema, entienden que ya usted lo está atacando. Pero usted está hablando de un punto del problema. No sé si me doy a entender. Claro que sí, Y empiezan entonces a decir, no, ese está en contra de que sé yo qué, quería que yo siguiera con esa persona que me maltrataba. Pero no estamos hablando de eso. No. Estamos hablando de una doctrina fundamental que empieza desde Génesis, donde Dios dice que el hombre se une y sea una sola carne y que no haya separación, y que ese es el propósito de la unidad. Así es. Entonces mira cómo el conflicto se agrava. Entonces por eso es que yo abogo siempre y digo que hay que enseñar cualquier tipo de situación que se da, sea de diezmo, sea de finanzas, sea de recasamiento, sea de la doctrina del bautismo. O sea, una serie de situaciones que se dan, que la gente tiene ignorancia o que la gente no se le explica, o que la doctrina que tiene está sesgada, que al final trae más problemas no hablar de eso que hablar de eso. Claro, porque es que te crea más situación al interno. Tú sabes, lo mejor siempre es aclararlo. Es como dijo Pablo en una ocasión. No he huido a explicarle todo el consejo de Dios. El deber del líder siempre es explicarle todo el consejo, porque es que el tema del divorcio y recasamiento, la gente lo tiene como que el pecado de muerte. Se divorció, no, ya se va para el infierno. Ya si te casas, sigue cometiendo adulterio. Pero espérate, señor, espérate. Vamos a la Biblia. Claro, vamos a la Biblia, porque ya Pablo te estableció un sinnúmero de situaciones. Y yo digo algo así, personalmente. Yo siempre he creído... Personalmente. O sea, no lo dice... digo yo, no la Biblia. Tú estás como Pablo ahora. Digo yo, no la Biblia. Para mí, Dios le da cierta autoridad al líder de que en cosas, en temas, donde la Biblia, por ejemplo, no tiene una cláusula, el líder con sabiduría y consejo pueda bíblico aclarar. pueda aclarar. O pueda tomar una decisión. Como se la dio a Moisés. A Moisés. Exacto. No, y como está diciendo Pablo. Claro. Digo yo, no el Señor. Le estoy diciendo, miren, esto es mi parecer como cristiano. Claro. Como una persona que ha alcanzado misericordia. Claro. Hagan esto. Es que es así. ¿Tú me entiendes? Y está ahí en la Biblia, como dice Johnny, Claro. desde Moisés Desde hasta Pablo, Moisés. al líder, al que dirige, al que preside, Dios le da esa potestad. Porque el presidir es dirigir a la gente por el camino correcto. Claro. No es solamente organizacional, sino de dirección. Claro. Entonces la dirección que tú vas a tomar en tu vida tiene mucho que ver el consejero, el líder que está ahí dirigiéndote. Claro. Por eso es que la Biblia dice, escucha esto, que mire cuál es su líder en cuanto a su fe y su comportamiento. Sí, bueno. Que imitemos su fe y que miremos cuál es su comportamiento, su testimonio. Claro. Porque en esa medida es que el líder va a tener esa autoridad Claro. y esa capacidad. Claro. Entonces, esas son situaciones, por ejemplo, que se dan. Pero si nosotros seguimos todo el tiempo con el tema tabú, mi hermano, tú no lo vas a creer. Muchos tabúes. No. Hay muchas vidas derribadas. Hay muchas personas fracasadas. Para explicarte. Sí. Mira, en el tiempo cuando estaba el virus en Buena, que estaba casi todos los negocios cerrados, yo me fui a trabajar para la zona franca de Jaina. ¿Qué pasa? Mi hermano, que allá la mujer que es la que te da la introducción a la empresa, que te dice los parámetros, porque allá en esa zona franca no meten gente a lo loco. Eso es, te hacen una evaluación, te presentan, mira, estas son las Tienen un reglas, proceso. etcétera. Ella en el proceso se da cuenta que yo soy cristiano. Y ella también era cristiana, pero no me había dicho. Y el hecho de que estamos hablando. Mi hermano, Dios sabe que no estoy hablando mentira. Esa mujer se me acercó a mí, porque yo había hablado con la hija de ella, sin saber que era su hija, y habíamos conversado, etcétera, y la muchacha se estaba riendo, y la mamá la vio. Y la mamá me jaló a un lado, me dijo, mira, si tú puedes, ella no, o sea, para que no se vaya a entender, ella no me jaló para nada carnal, ni enamora, ni sea novio. Escuchen lo que ella dijo. Si tú puedes, mantente en comunicación con ella, porque yo tengo meses que no la veo riéndose.
Ok. ni hablando en confianza con nadie, Ujú. y tú le caíste en gracia por tu forma, pues yo soy medio chelchoso. Usted me ve aquí rudo, pero es por la Biblia, porque yo me defiendo. Pero en persona yo soy un tipo No chelchoso, te, ellos defiendas, saben. no te defiendas tú. Bueno, está Defiende bien. la Biblia. Bueno, perdón, esa es la palabra, gracias. Sí. Yo defiendo la doctrina. Amén. ¿Qué pasa entonces? Pero un tipo serio. Sí, señores, la muchacha tenía 19 años, se había casado con una persona de un poquito mayor que ella. Y el hombre, en un momento determinado, según el testimonio que dan sin razón aparente, Ujú. el hombre agarró y se enamoró de una mujer y se fue para el campo y la abandonó la muchacha. La joven tenía un año completo en depresión, llorando, sufriendo toda la noche, casi no comía, tenía anemia. La muchacha estaba en el aspecto, y si ella ve este video ya sabe que no es por mal, se veía fea. ¿Sabes? Estaba fea. Demacrada. Sí, tú le notabas a la Sí, muchacha. por la situación, claro está. Y los líderes de su pero que el problema estaba en los líderes de su iglesia, que le dijeron que ella no podía tener novio y no podía rehacer su vida hasta que el hombre no apareciese y diese una explicación de por qué la soltó. ¿Cuál fue la causa de Eliezer? Sí, y el hombre perdido, que se fue por un campo y más nunca más quería volver. Y esa muchacha a punto de suicidarse varias veces. Ahora, espérate. Él se fue y se divorció de ella. ¿O no estaban casados? El tipo se fue. Ellos estaban casados. Ellos eran cristianos los dos de la iglesia, Ujú, ujú. que es de una denominación de los que guardan el sábado. Él era de la iglesia también. Sí, los dos. Entonces a él no se le veía la falta. No, a lo mejor Él se perdió. No, porque a él no se le veía la falta. Es lo mismo, es la misma Porque la actitud. que se quedó fue ella. La misma Ya se actitud, jodió la misma actitud de los fariseos cuando vienen donde Jesús. Sí. Entonces, oye esto. Deuteronomio 24, que ya lo encontré, el verso 1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare, por haber hallado en ella alguna cosa indecente. ¿Qué es una cosa indecente? Claro. Porque hay que ver. No estamos hablando de situaciones que se dan en que, mira, que tú no preparaste la cena. No, te está hablando de cosas indecentes. Está hablando de cosas íntimas que quizás esa mujer ha cometido. Exactamente. Y no lo podemos solamente llevar al plano de la mujer, sino también del hombre. Aunque el hombre en aquella época era el que tenía la actitud dominante, Es vamos que a el decirlo sistema así. judío y la política judío y la forma de vivir del judío, la tradición judía y la religión judía es muy diferente. Entonces, oye, Al cristianismo y al occidente también. Sí, oye, ¿qué pasa? Le escribirá carta de divorcio. O sea, tú tienes que ver, ven donde mí, es lo que está diciendo Moisés. Sí. Yo te voy a dar una carta de divorcio. Y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. El verso 2, oye lo que dice. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. ¿A quién fue que se le halló algo indecente? ¿Fue al hombre o a la mujer en ese caso? En ese caso fue la mujer. Fue a la mujer. Sin embargo, el líder le está diciendo que tú le des la carta y que ella vaya y se case con otro hombre. Sí, porque ese es el aval para que ella pueda casarse. Para que pueda, varón, Porque si no, hacer su vida. si no sigue atada al hombre, Oiga esto. sin la carta. Pero si la aborreciere, Sí, buen punto. si la aborreciere, Sigue atada, si no, imagínate. sí, Claro, claro. si no le da la carta, sigue atada. a ella. La carta, por eso yo te pregunté, en ese caso que tú estabas hablando, que si la persona se fue sin divorciarse, o sea, así, y la Sí, dejó pero- simplemente así. Pero yo entiendo algo, Johnny, escúcheme, en el ejemplo y en la historia que relata nuestro hermano Feliberto, que no podemos llevarlo a la contextualización judía. No, yo estoy Porque- dando una enseñanza, Sí, óyeme, yo oye, entiendo. yo no estoy llevando ahí. Yo te estoy diciendo, Para juzgar el caso. yo te estoy diciendo que el líder, que era Moisés, le da una salida. Sí, claro. ¿Está entendiendo? El líder debió de dársela. Le da una Sí. salida. Y yo lo que estoy diciendo, que por ejemplo, en el caso que él está explicando, ese particular, la iglesia no da una salida, sino que deja a una La persona deja en sumergida, stop sumergida ahí en una situación Hasta que que puede aparezca llegar, el hombre. puede llegar a un nivel desastroso. Si el hombre no aparece, Y si él no, vamos a suponer que él aparezca. no, que no aparezca. Las dos posibilidades. Y que él aparezca. Y aparezca en la condición que él está. Él se fue detrás de alguien. ¿Está entendiendo? Entonces,
Ojo, no estoy diciendo que para que usted tome cualquier situación para divorciarse. Dios no está de acuerdo con eso. Dios no está de acuerdo con eso. Amén. Mire, el líder Moisés daba las cartas de divorcio, Jesús lo dijo, por la dureza de su corazón. ¿Qué significa la dureza de su corazón? Significa que los hombres estaban dispuestos a cualquier cosa, Claro. con tal de repudiar a esa mujer. En ese caso. Claro, porque ella es eso. Por eso que cuando yo comienzo hablando de la ley. La ley tiene cláusulas, hermano, que protege a la persona. La ley judía tiene cláusulas donde por cuestiones de salud, cuestiones de protección física de la vida de la persona. Amén. Por eso que Jesús le dice, ¿quién de ustedes cuando se le cae un buey en un hoyo no va y lo busca? Ustedes vienen ahora queriéndome reclamar cosas. Sí. Porque la cláusula lo dice. La ley no era tan exigente como lo querían presentar. La ley no prohibía que se haga el bien, que se haga misericordia. Misericordia, compasión. Exactamente. Por eso es que Jesús sana el sábado. ¿Entiendes? Porque es cuestión de salud, cuestión de vida. Y la ley tiene cláusula. ¿Entiendes? Es como la Constitución. Ellos hay derechos fundamentales, inalienables, inviolables. Claro. Que no entran en juego nunca. No, ahí no hay negociación. Ejemplo, el derecho a la vida. El derecho a la vida, eso es lo mismo. En la ley, el derecho a la vida está ahí. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie. Exactamente. Entonces, cuando usted va a salvar una vida, usted está amparado en la ley de la Constitución todo el tiempo, porque es una ley fundamental. Claro, por ejemplo, un establecimiento, no sé, una empresa que tenga, no entre personal autorizado, pero tú te das cuenta que adentro hay una gente gritando auxilio, que sea, etcétera, tú puedes romper hasta la puerta con ese es el punto. Exactamente. No se entra y no se puede entrar hasta que toca un punto donde no está en juego la vida de alguien. Exacto. ¿Entiendes? La vida física de alguien, vamos a decir. No solamente la vida, sino la integridad física de una persona. Ley fundamental, y eso es lo que Jesús hacía. Leyes fundamentales, exactamente. Por Dios. Ahora Jesús da en el clavo. Jesús dice, en el principio no fue así. Exactamente. Varón y hembra lo hizo Dios. Exacto. Una sola carne, dijo Dios. Una sola carne. Y lo que Dios unió, el hombre no lo separe. ¿Cómo que el hombre no lo separe? ¿A qué se está refiriendo Jesús? Ahí está el principio fundamental. Exactamente. Del matrimonio. ¿A qué se está refiriendo Jesús? Es que tú por capricho no puedes separar un matrimonio. O sea, tú por capricho, porque tú no te sientes ya al nivel que tú entendías que te ibas a sentir. Tú no conseguiste lo que tú creías que debías conseguir. Tu esposa se enfermó. Y ya sí, también. Y tú quieres abandonarla porque está enferma. Exactamente. No. ¿Entiendes? No. A eso que se refiere la Biblia. Ahora. O apareció otra que te gusta, que es más buena moza o te atrae más y entonces tú quieres dejar la tuya ahora. Exactamente. No, tampoco. Ahora, ¿por qué? Por causa de fornicación. ¿Qué es la fornicación? La fornicación es que la fornicación es profunda, hermano. Amén. ¿Por qué? Lo que es la fornicación y el adulterio son cosas que derriban al ser humano. Cuando hay fornicación ya no hay respeto. Ni a sí mismo. Ya. ¿Está entendiendo? Ya no hay respeto. Y eso significa que si la persona lo hizo, hay una posibilidad, o hay un porcentaje altísimo de posibilidades de que lo va a seguir haciendo. Entonces, el mismo Dios, oigan esto, el mismo Dios acusaba a Israel ¿de qué? De fornicario y adulterio. De fornicadores y de adulterio. Dios lo acusaba. Y le decían, ustedes me cambiaron, ustedes me dejaron, me abandonaron por otros, o por otro Dios, o por otros dioses. Claro. Ustedes se separaron de mí. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Es que ya no hay respeto por mí. Violaron el pacto. Violaron el pacto. O sea, yo tengo compromiso con ustedes. ¿Saben por qué? Porque yo soy fiel. Yo no cambio. Yo no cambio. O sea, yo fui el que prometí. Yo fui el que hice el pacto. Porque ustedes no hicieron pacto conmigo. Porque ustedes no tienen calidad moral ni capacidad de hacer pacto conmigo. Ni de cumplimiento. Ni de cumplimiento. No hay forma de que lo cumplan. Yo fui que hice el pacto. Yo fui que me comprometí. Y por yo haberme comprometido, yo cumplo. Pero ustedes no son dignos de que yo le llame mi esposa o yo ser el esposo de esa mujer o el novio
de esa novia. No hay manera. O sea, no cabe ahí. ¿Entiendes? Entonces, ahora, si Dios mismo le llama fornicario, adúltero, rompen el pacto, infieles, y Dios mismo se dice que le duele en su corazón, o sea, es una forma de traerlo a la parte humana, le duele en su corazón la actitud de Israel, en este caso vamos a poner Israel, la actitud de ese pueblo, que Dios lo desposó, que Dios lo llevó y le brindó su apoyo, le brindó su amor, le brindó su protección, le brindó todo. Sin embargo, fue y se acostó. Puso la novia exactamente. bonita. Fue y adulteró, se acostó con otro. ¿Tú sabes lo que está diciendo eso? Que a través de la historia, eso es lo que el pueblo iba a hacer. Claro. Entonces, la Biblia no te lleva a ti a tú sentenciarte a muerte detrás de una persona, y mucho menos cuando una persona está haciendo ese tipo de cosas y no quiere estar contigo. Ahora, no es por capricho, vuelvo y digo, no es por capricho, no es que tú te soñaste o tú te sientes, no te sientes cómodo. Claro. La Biblia te manda ¿qué? A batallar y luchar por tu matrimonio. Exactamente. La Biblia te manda eso. Entonces, que mira, A mantener esa unidad. Claro. Uno de los casos serios con respecto al tema de la fornicación, como hablamos del matrimonio, recasamiento y hablamos de la fornicación, es que si la gente pensara verdaderamente la consecuencia de lo que es la fornicación, yo creo que eso sería un pecado, yo creo que la gente hasta asco le tuviese. Por ejemplo, dice 1 Corintios, capítulo 6, versículo 13. Miren las implicaciones que tiene la fornicación. Dice, la vianda para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como las otras la destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿Por qué Pablo está diciendo eso? Mire aquí. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, un cuerpo es con ella? Sí. Dice, Oseas. porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une en el Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. O sea, para que usted entienda lo que él está diciendo, mírenme. Yo aquí ahora mismo puedo decir una mala palabra, ¿verdad? Eso está fuera del cuerpo. Ok, ¿es un pecado? Normal. Mire lo que está diciendo. Como tú estás unido con Cristo en un solo cuerpo y en un solo espíritu con el Espíritu Santo, mira lo que dice, que es un versículo que se ha malinterpretado, pero que no quiere decir lo que dice. Dice, más el que fornica, no está hablando de, no. Dice más, el que fornica contra su propio cuerpo peca. Es decir, cuando usted dice una mala palabra que sale, eso no es prácticamente un pecado contra su cuerpo. Cuando tú te unes a una ramera, como tú estás unido a Cristo, tú estás haciendo a Cristo, tú estás haciendo esa unión espiritual. Por eso es que yo creo fielmente, y eso sucede, que el hombre cuando cae en esos tipos de pecados, hasta como el brillo de la gracia se le va, mi hermano. Porque ¿qué tú estás haciendo? Alegóricamente, como una transferencia con una persona que tiene una atadura del diablo. Cuando usted agarra y se acuesta con una ramera, una mujer que se acuesta con cualquier tipo de hombre, tú estás haciendo un cuerpo con esa persona. Tú estás, de una forma, no quiero sonar como medio judío, porque he visto también esas explicaciones, pero bueno, tú estás haciendo una transferencia de pecado, mi hermano, con esa persona. Por eso es que Pablo te dice que huya de eso. Y como Cristo, por ejemplo, es el que te santificó y es un cuerpo contigo, al tú, por ejemplo, fornicar, tú estás fornicando contra tu propio cuerpo. Eso es lo que él te está diciendo. Mira, el origen de la santidad para el hombre es un propósito de Dios habitar en nosotros. Dios no habita en lo que no es santo. Cuando Dios le dice a Moisés, quítate la sandalia, porque el lugar que pise es santo. Donde Dios está hay santidad. Entonces, si yo soy cristiano, si usted es cristiano, usted tiene que ser santificado, primeramente. Dios nos santificó, nos apartó.
pero luego nosotros nos santificamos también en nuestra vida cristiana. Porque por eso es el cristianismo, por eso es la iglesia. Porque es una forma de santificación del ser humano, de la persona. Entonces, como templo del Espíritu Santo, templo de Dios, no podemos tener a Dios en nosotros sin santificación. Porque para eso es la santificación. Entonces, cuando tú te unes a una ramera, cuando tú estás en fornicación, tú pierdes la santidad automáticamente. Entonces, la fornicación es un pecado en tu propio cuerpo porque te quita la santidad. Exacto. Automático. No es igual que cuando tú, por ejemplo, dijiste una mentira, que también es pecado. Pero ¿qué pasa? Tú te arrepientes y dices, ay, Señor, perdóname que dije esta mentira. Y va y le dice a la persona, mira, escúchame, que no es verdad lo que yo te dije. Un momento de Fue el momento que me... Perfecto. No fue contra tu propio cuerpo. El Espíritu Santo estuvo ahí y sintió, y como tú te arrepentiste y fuiste y pediste perdón y todo lo demás, sigue normal. Pero cuando tú estás en fornicación, no hay forma de que el Espíritu Santo esté en ti. No, porque tú te estás uniendo espiritualmente con una ramera. ¿Por qué que tú no le das el espacio, la santidad de Dios de que unido con una ramera? El espacio que era del Espíritu Santo, tú solo estás dando un espíritu del diablo. Porque esa lascivia, esa lujuria, ese deseo incontrolable no es de Dios. ¿Y por qué es tan fácil levantarse de ahí? Tan difícil levantarse de ahí. Es por eso. ¿Entiendes? Entonces, es una atadura ¿Cuántos matrimonios no se han destruido por la fornicación, por el adulterio y ese tipo de cosas? Es que tú te estás uniendo espiritualmente con una persona que no le sirve a Dios, que tiene atadura del diablo. Son temas que a veces la gente cree como... tú sabes, a veces la gente lo toma como muy que eso es muy pentecostal, pero no, eso está en la Biblia, eso es real. Eso es real. Tú te estás uniendo espiritualmente y en un cuerpo con una persona que no le sirve a Dios, que le sirve al diablo, que está entregada en la maldad de su corazón y por tanto tú fornicas contra tu propio cuerpo. Por eso es que la fornicación destruye y degrada la vida del hombre. Y por eso acarrea tantas malas consecuencias. Y por eso un pecado que cuando tú lo cometes no puedes volver a ser pastor. Es así, es así. Hermano Víctor. Déjeme ya por último, para terminar. Sí, déjalo que él concluya. Y sí. Despedimos con excelencia. Con mucha excelencia. La vida nos enseña que desde el principio ha habido problemas en los matrimonios, porque yo me imagino en la situación de Adán y Eva, la Biblia no lo dice, hubo situaciones. Claro que sí. Y claro, es una de las cláusulas que Dios permite, o de las situaciones que Dios permite en el huerto, por causa del pecado. Por causa del pecado entran los problemas en el matrimonio. Ahora bien, los problemas que destruyen los matrimonios logran destruir los matrimonios porque los mismos matrimonios sacan a Dios de la ecuación. Es así. No hay un problema más grande que Dios. Dios es más grande que todas las cosas. No puede haber un problema tan grande que Dios no pueda. Entonces, lo primero que hacen o hacemos las personas es sacar a Dios de la ecuación. Y por eso es que usted ve que ya las personas no buscan a Dios, no consultan a Dios, no esperan que Dios solucione los problemas, sino que queremos solucionarlos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos interesados en nuestros propios intereses. Y hay cosas que nos llaman la atención y queremos. Muchísimos matrimonios destruidos porque ya la persona no está conforme con lo que tiene, ya no está conforme con lo que cree que puede conseguir y quizás se deja arrastrar por lo que ha visto, por las cosas que han llegado, o porque mira fulano o fulana tiene tal cosa y porque yo no lo puedo tener y yo quisiera estar así. Entonces eso da ya eso significa que te sacó a Dios. Ya Dios no está ahí. Y posiblemente haya un fallo en uno de ellos, o en una o de las dos. Posiblemente hay un fallo. Pero se da un caso, varón, que muchas veces el que no comete el fallo es el que comete el error más grande. El que no comete el fallo es el que comete el error más grande, porque es el que toma la decisión sin buscar y consultar a Dios. Hermano bueno, Víctor. No nos queda tiempo para más. Yo sé que usted ha disfrutado de este contenido de principio a fin, divorcio y recasamiento. Compártalo, coméntelo. Nosotros estamos aquí para ver esos comentarios y también para ser edificados a través de esos comentarios que usted pues envía a través de los likes, a través de lo que usted pues ha visto en el día de hoy. Yo sé que ha sido de bendición. Así que coméntelo y eso hace parte
de ustedes a nosotros y de nosotros a ustedes en cuanto a este tema se refiere. El divorcio y el recasamiento, yo creo que no hay que abundar más, pero la Biblia está ahí, hermano. El principio es de unidad en el hombre y la mujer, y lo segundo es que los temas se tratan de acuerdo a la situación, y yo creo que eso es importante. De acuerdo a la situación en la que se encuentra la pareja, pues se trata cada tema, y eso es lo que el apóstol enseña. Esto es excelencia, Esta plataforma, Excelencia Cristiana Televisión, está diseñada para que usted sea bendecido y para edificación de sus vidas. Así que nuestro hermano Johnny Alejandro de Sena, nuestro hermano Carlos Veloz, nuestro hermano Feliberto Vázquez y un servidor, Víctor Almanzar, nos despedimos. Así que muchas bendiciones y que Dios le guarde.